Bueno, como les decía, el grupo ya lo presenté. Yo soy el que estoy a cargo de la cátedra, ¿no es cierto? Con jefe de trabajos prácticos, ingeniera Delia Dummel, ingeniero Roque Tolosa, y a veces colabora también el ingeniero Edgar Esquivisky, el ingeniero Abel Scherf, sobre todo con la parte de himenóptero, ¿no es cierto? Lo que es todo sirenoctilio, la parte de avispa de la madera, hormigas, y la inscripción de Agustina Franco, como les decía, que está encargada de todo lo que es el proceso de comunicación con ustedes y con el tema de la parte de grabación de las clases y la subida a la nube para que esté disponible para ustedes. Esta es una materia que por lo general se hace promocional, ha sido promocional a lo largo de toda la historia. Pero para la promoción consiste de tres partes, ¿no es cierto? Una, básicamente, son dos parciales que uno se hace a mitad de término y otro al final del mismo. Estos parciales, para ser aprobados, tienen que ser con nota de 7 o mayor de 7. También, en base a esto, de acuerdo a la encuesta esta que se haga, van a ser los parciales en forma presencial o en forma virtual, ¿no es cierto? Puede ser que haya una combinación de ambos. Aquellos que estén presentes en el Dorado hagan en forma presencial y los que no en forma virtual. Los dos parciales estos van a tener un recuperatorio, ¿no es cierto? Y ese corresponderá, la nota de los parciales, a el 70% de la nota final de la materia. O sea que si ustedes acá están viendo en el cuadro, si sacan 2.10, que hasta ahora nunca ha ocurrido en mi historia como profesores ese tema, van a ser el 70% de la nota, ¿no es cierto? Si sacan un 10 y un 9, van a ser 19, corresponde al 66,5 de la nota. Si son 2,9, suma 18, va a ser un 63% de la nota, y así sucesivamente. Por ejemplo, un 8 y un 7 darían 15, eso sería el 52,5 de la nota, y así sucesivamente. 2,5, solamente 35, y ese teóricamente con 2,5 no podría promocionar la materia. La forma de promocionar sería hacer el recuperatorio y sacar más de 7. Aquellos que salgan aplazados, sobre todo en el primer parcial, sí pueden optar con el recuperatorio para regularizar la materia, pero no para ya promocionar. O sea que aquel que sale aplazado en el primer parcial directamente ya no promociona. Sí puede quedar regular en la materia. Bueno, eso correspondería al 70% de la nota. El otro 30% de la nota va a estar dividido también en dos partes. Un 15% que va a ser por los prácticos, ¿no es cierto?, que van a hacer, ya sea en forma individual o forma grupal, según el número de alumnos y según cómo estén dentro de, localizados, ¿no es cierto?, si en el Dorado o afuera del Dorado, y va a corresponder a ese informe, ¿no es cierto?, que presente, que ya puede ser en forma grupal o en forma individual, ¿no es cierto? Vamos a ver, que vuelvo a repetir cómo se hace, según el número de alumnos. Si sacan un 10 en ese informe de los prácticos, bueno, corresponde al 15% de la nota. Si sacan un 9, el 13,5, y así sucesivamente. Entonces, ese informe de los prácticos, más una caja entomológica que tendría que hacer el grupo de trabajo, esa caja entomológica también forma parte de la nota de los prácticos, junto con el informe de la captura de las trampas. El otro 15%, y esto está interesante porque es algo que implementamos con este tema de la virtualidad,
es que semanalmente vamos a otorgar, vamos a dar un tema, digamos, para que sea leído como lectura en la casa, ¿no es cierto?, fuera de acá, que generalmente está un poco relacionado a los temas que se van a tocar en esa semana. Eso se va a dar los jueves, digamos, para que esté preparado para el próximo jueves. Ese próximo jueves se va a hacer una selección al azar de los alumnos que estén en la nómina, ¿no es cierto?, en el listado de alumnos inscritos en zoología. Vamos a hacer una selección al azar y tiene que hacer una, digamos, interpretación de ese trabajo que se dio como lectura. Y ese va a ser el 15% restante de la nota. O sea que esa selección, como digo, va a ser al azar de algunos de los que están presentes en ese momento. Bueno, esa sería más o menos cómo va a estar constituida la nota para la promoción de la materia. Acá les doy un ejemplo más o menos de cómo viene la cosa. Por ejemplo, en el parcial 1, ¿no es cierto?, si sacan un 8 y en el segundo un 7,75, estarían en condiciones de promocionar. Esto sería un 8 y 7, 15, sería un 53% sobre el máximo de 70 que habría si sacaran 2,10, ¿no es cierto? En el informe de los prácticos tuvieron un muy buen trabajo, 9,5, vamos a poner, que sacaron de nota, corresponde casi al máximo, ¿no es cierto?, 14,25. Y en el informe, en esto de los seminarios, como le vamos a llamar a esto de la presentación oral, de acuerdo a la consigna que se ha otorgado semanalmente, correspondería a esta última nota, ¿no es cierto?, de 7,75, que equivaldría al 11,62 sobre el máximo de 15. La nota final, en este caso, sería un 8, porque correspondería a 7,75, por lo tanto la nota en la libreta va a ser un 8. Ese sería en el caso del ejemplo 1. Vamos a ver qué pasa acá en el ejemplo 2. Es muy parecido, pero en este caso, en el primer parcial sacó un 7, en el segundo parcial un 6. Ya no está en condiciones de promocionar porque habíamos dicho que las notas de los parciales deben ser 7 o superiores. Por lo tanto, para poder promocionar necesitaría hacer el recuperatorio, ¿no es cierto? En el informe de los prácticos, al igual que el ejemplo anterior, y en el seminario también, igual que en el ejemplo anterior, pero no está en condiciones de promocionar, ¿no es cierto?, por este 6. Todos los que tengan nota inferiores a 7, pero mayores o 4, de 4 a 6, digamos 4, 5 y 6, están en condiciones de regularizar la materia. Los que sacan menos de 4, por supuesto, van a quedar libres, ¿no? Entonces, acuérdense que para promocionar la materia se necesitan esos 3 conceptos, ¿no es cierto? Aprobar los 2 parciales con nota de 7 o mayores de 7, hacer el informe de los prácticos, ya sea en forma individual o grupal, y la caja entomológica, ¿no es cierto?, junto con el informe de las trampas, y una buena performance en los seminarios, que va a ser una selección al azar de aquellos alumnos que estén presentes para que den su interpretación de la consigna entregada semanalmente, ¿no es cierto?, como material de lectura para esa semana. Bueno, esa sería entonces la forma. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema de cómo se puede promocionar o regularizar la materia? ¿Entendieron cómo es el sistema? Profe, una consulta. Buenas tardes. Bueno, Una consulta le quería hacer. sí. Entonces, para ambos parciales hay un solo recuperatorio. Sí, en principio sí pusimos 2, pero vamos a ver, digamos, posiblemente hagamos uno para cada uno. Pero en la planificación está uno solo. Ok, gracias. Vamos a
Vamos a ver según si sea presencial o sea virtual, vamos a ver cómo manejamos ese tema. Lo que sí tienen que sacar 7 o más de 7, digamos, en esos parciales. Eso está claro, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta al respecto? Hola, profe. Por ende, queda con la última nota del recuperatorio. Por ejemplo, si me saqué un 5, por ejemplo, en el primer parcial y quiero hacer el recuperatorio y en el recuperatorio me saco un 7, queda con la última nota. O se promedia. Sí, así es. Ajá. Sí se considera la nota más alta, digamos, de lo que sacaste. Sí. Lo único que no se puede es, digamos, promocionar es si salís aplazada en el primer parcial. Ahí sí ya no tenés, sí podés quedar regular en la materia, pero no en condiciones de promocionar. ¿Eso está claro? Sí. Bueno, Ah, sí. bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a este tema? No. Bueno, acá estaría más o menos la fecha de los parciales. Primero sería para el Día de la Raza, como se decía antes, 12 de octubre, ahora no sé, que creo que le cambiaron el nombre, ¿no? El segundo parcial sería ya sobre el fin del cuatrimestre, 23 de noviembre, con el recuperatorio el 30 de noviembre. Y la entrega del informe de los prácticos con la caja entomológica y la presentación virtual o presencial de los informes va a ser entre las semanas del 10 de noviembre al 23 de noviembre. Eso sería más o menos las fechas que están estipuladas para los parciales y la entrega del informe de los prácticos. Bueno, alguna bibliografía, ya les digo que por lo general se graban las clases, ya están grabadas las del año pasado, incluso las van a poder recuperar seguramente por YouTube, las clases del año pasado, y pueden comparar con las de este año para ver si decimos lo mismo o si no decimos lo mismo. Pero aparte de eso, hay una bibliografía que se aconseja también consultar. Están todas presentes en la biblioteca de la facultad, aquellos que tengan acceso en la ciudad del Dorado, que son estas que están acá en pantalla. Acta de las Jornadas Forestales 2005, son unas jornadas que organizó la Facultad de Ciencias Forestales y el INTA de Monte Carlo y el Consorcio Forestal Iguazú. Ahí están básicamente todos los principales problemas que hay en el sector forestal, ¿no es cierto? Aquellos que se vayan a dedicar a ese tema. Están todos los problemas más importantes que hay en la zona de Misiones y norte de Corrientes relacionado a el sector forestal, sobre todo de las plagas, ¿no es cierto? Básicamente hablando. Plagas y también enfermedades. Está muy bueno porque le da el aspecto local a ese tema, ¿no es cierto? Bueno, Bone Mason, este es un libro que tiene 3 volúmenes, muy abundantes los volúmenes, cada uno de ellos, 1, 2 y 3, que es de la Editorial Occidente de Barcelona, y es del año 64, que son enemigos animales de las plantas cultivadas. Ahí está todo lo que está relacionado a la parte sistemática. O sea que ahí pueden encontrar algunos que no puedan detectarlo, digamos, a nivel de órdenes, que es lo que nosotros vamos a trabajar, identificar a nivel de órdenes. Puede ser una ayuda, digamos, para encontrar, digamos, de qué órdenes se encuentra aquel insecto que esté que ustedes detecten, ¿no es cierto? Bueno, Brugnoni es un libro pequeño, de bolsillo casi podría ser, como para llevar al campo, donde están las plagas básicamente forestales, es un libro que está de la editorial Hemisferio Sur, o sea, hecho acá en la Argentina,
y bastante útil, digamos, para detectar todo el tema de plagas que se encuentran presentes en el sector forestal, ¿no? Coulson y Witter, que esto está muy bien para todo lo que es la parte ecología. Ecología del sector entomológico, ¿no es cierto? Es importante porque esto da cuáles serían las condiciones óptimas en las cuales trabaja una plaga para hacer básicamente plaga, ¿no es cierto? Ustedes saben que para que ocurra el ataque de una plaga debe estar presente el hospedero susceptible y también las condiciones ambientales que favorezcan tanto el desarrollo de ese hospedero como para hacerlo susceptible, como para favorecer el ataque de la plaga. Entonces, toda esa interrelación es lo que se conoce como ecología, que puede ser sin ecología, que es la relación que hay entre distintas especies con el medio ambiente, ¿no? Y es un poco lo que se trata en este tema, en este libro de Coulson. Curtis, Elena Curtis, es un libro que se llama Invitación a la Biología. Hay varias ediciones, es un libro muy interesante, muy general, digamos, que habla, digamos, sobre distintos temas de la biología, no solamente de la parte animal, sino también de la parte vegetal y de cómo fue la teoría de la evolución, digamos, a través de los primeros encuentros que se hace hasta la actualidad, ¿no? Es un libro muy, muy interesante. D'Ancona, todo le vuelvo a repetir, están en biblioteca. Es un tratado de zoología, tiene 2 tomos, el 1 y el 2. También está editado en Buenos Aires, y es un libro que ya también se adapta más a las plagas agrícolas, ¿no es cierto? Fiorentino y Diodato, estos eran profesores de la cátedra esta de zoología de la Facultad de Santiago del Estero, de la Universidad de Santiago del Estero. Y acá en este libro está muy bien todo lo que es la parte toxicológica, o sea, todo lo que se utiliza para el control de plagas e insectos. Está muy bien tratado y está muy bien, muy fácil para el acceso de la gente, ¿no es cierto? Tenga una buena interpretación. López Cristóbal es pariente de nuestra profesora ahí en la facultad, de Lidia López Cristóbal, pero en este caso era profesor en la Universidad de La Plata, de entomología agrícola. Este es un libro del año 80, digamos, que está editado por la Universidad de La Plata, ¿no? Vizcarra Sánchez fue mi antecesor en esta cátedra. Yo fui su continuador a partir del año 97, como les decía, y bueno, con sus experiencias él escribió un libro, ¿no es cierto?, que son las plagas y enfermedades forestales de Misiones, que al igual que lo que decíamos en el acta de las jornadas forestales, es un libro que está muy bien adaptado a todas las plagas y enfermedades que ha encontrado el ingeniero en Misiones, ¿no es cierto?, básicamente. Bueno, esta es una materia que nosotros tenemos que lidiar con organismos de distintos tamaños. Y estos organismos de distintos tamaños van desde el tamaño de los virus, que es la milésima parte del micrón, ¿no es cierto? La milésima parte del micrón, organismos muy diminutos, para los cuales, bueno, ahora está de moda todo lo que es relacionado al virus que causa el COVID, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos están un poco más relacionados a lo que se trata un virus. Un virus es un microorganismo que es microscópico, digamos, que no se lo puede observar a simple vista. Para ello es necesario tener un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico son pocos disponibles en la República Argentina, no va a haber más de 5, por lo tanto, es algo muy diminuto, ¿no es cierto?, que se necesita un gran aparato para poder observarlo.
¿Y por qué los virus relacionados al tema de plagas, o de insectos, o de los animales? Bueno, los animales son transmisores de virus. Vamos a ver un montón de enfermedades causadas por virus que son transmitidas por vectores. Estos vectores, por lo general, son aquellos que tienen el aparato bucal picador-suctor, o sea que pican en el floema de la planta, succionan la savia y junto con la savia pueden tomar o absorber, digamos, estos virus o también algunas bacterias que viven en el interior de las plantas y transmitirlas hacia plantas que están sanas. También eso ocurre en el sector humano, ¿no es cierto?, con el tema de los mosquitos, por ejemplo, con el virus de dengue, o con el mal de Chagas, ¿no es cierto?, por medio de las vinchucas. Así que el virus también, a pesar de ser un microorganismo, también está relacionado al sector de la zoología, por ser muchos de estos insectos vectores de estos problemas, tanto de virus como de bacterias. Las bacterias sí ya son organismos un poco más grandes, ya son de una micra, y por lo tanto pueden ser observables al microscopio óptico, ¿no es cierto?, que se encuentra en cualquier laboratorio. Después tenemos el tamaño mayor ya de la célula de las plantas, que son los organismos que estarían en este caso afectados por la presencia de las plagas. Entraríamos a nuestro mundo, que es el mundo de los insectos, los pájaros, los animales, ya como organismos más visibles. Estamos hablando de centímetros acá. En el caso de los pájaros, ya serían cercanos a un tamaño visible en forma importante, y el caso del hombre, que sería uno de los organismos que también es vector de muchos problemas generalmente, básicamente por la introducción de plantas o de partes de plantas en forma a veces prohibida, ¿no es cierto? Y con eso está introduciendo básicamente muchos problemas, ¿no es cierto?, que traen aparejados problemas posteriores después en la parte sanitaria. Y bueno, en el caso de las plantas o los árboles, que pueden llegar hasta 10 metros de altura o más, en el caso de los árboles, ¿no es cierto?, forestales. Por lo tanto, estamos hablando de tamaños de organismos completamente diversos, que son los que vamos a ir tocando a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿no? Es una gran variabilidad de organismos. Por ahí parece que hay un micrófono que está... Bueno, ¿cómo inciden básicamente todos estos problemas en la producción de plantas? Ustedes saben que la producción de plantas tiene un potencial de producción de un 100%, pero ese potencial de 100% básicamente es en condiciones ideales, o sea, en casi condiciones perfectas para el desarrollo de esa planta. Eso está dado básicamente por su genética. Genética sería el material que este trae, ¿no es cierto?, para potenciar toda esa productividad. No obstante, hay factores adversos, como son los factores ambientales, por ejemplo, o la fertilidad del suelo, que hacen que ya esos niveles de producción sean los ideales o decaigan, ¿no es cierto?, un poco. Y luego tenemos un tercer factor, que sería la presencia de insectos, enfermedades o malezas que compiten, digamos, por el agua o nutrientes con el cultivo importante. Todo esto hace que, si no se produce alguna especie de control, ocasione importantes pérdidas, y esto va variando según el cultivo. En esta estimación de pérdidas en millones de dólares que hizo la compañía Bayer, que es una de las vendedoras de fitosanitarios, ¿no es cierto?, tenemos estos ejemplos. Por ejemplo, en cultivo de trigo, los insectos
pueden producir hasta un 5% de pérdida, ¿no es cierto?, si no se hace ningún control. Esto sería alrededor de 1.200 y pico de millones de dólares. En enfermedades causadas por virus, hongos, bacterias, 2.900 millones, casi un 10%, si no se hace nada para evitar la presencia de estas enfermedades. Y la competencia por maleza, otro 10%, lo cual hace que se pueda perder hasta un 23% del potencial de producción de trigo por la causa de estos tres factores, ¿no es cierto?, insectos, enfermedades y malezas. En el caso de arroz, fíjense, es bastante importante la presencia de insectos. La presencia de insectos puede llegar hasta ocasionar pérdidas de un 30% en el tema de la producción de arroz. Enfermedades un poco menos de 10%, al igual que malezas, 10%. Pero fíjense, si no se hace ningún control en arroz, el arroz generalmente que se hace en la zona de Corrientes es muy importante, sobre todo ahí en la zona de Taibaté, que no sé si hay alguien de por ahí, casi un 50% se puede perder si es que no se hace ningún tipo de control, ¿no es cierto? En el caso de la papa, un 32%, 6% por acción de insectos, 21% en este caso por acción de enfermedades. Hay varios hongos que atacan a la papa, que produce severas pérdidas, y bajo el porcentaje de incidencia de malezas. Caña de azúcar, que es un cultivo que se hace en la zona de Misiones, en la zona de San Javier, por lo tanto seguramente puede haber algunos que son productores cañeros, digamos, de esa zona. 20% por la acción de insectos, y también acá insectos podríamos agregarle animales. Los roedores son un gran problema en las zonas productoras, en las zonas cañeras. Ratas, ratones, no sé. Enfermedades, un 20% también, y también la presencia de malezas que puede ser significativa. Y fíjense que hasta un 55% puede disminuir el potencial de producción de la caña de azúcar si no se hace control de alguno de estos factores, ¿no es cierto? Caso de hortalizas, un poco menor, pero un cuarto de la producción se puede perder por acción de insectos, enfermedades y malezas. Maíz. El maíz también es producido en Misiones, ¿no es cierto?, sobre todo para autoconsumo, los fondos de la casa, para alimentación del ganado de granja. Insectos puede incidir hasta 12,5% de las pérdidas, enfermedades un 10% y un 12,8% el tema de maleza. O sea que una tercera parte de la producción de maíz se puede perder por acción de estos tres factores. Y algo parecido con el caso del algodón. El algodón, si bien no es un cultivo de Misiones, algo se hacía en la zona cercana de Andrade, de Cerro Azul, que fue, digamos, erradicado por otros motivos, pero sí, también puede haber importantes pérdidas. En la zona del Chaco, el norte de Santa Fe o Formosa, donde es zona productora de algodón, el tema de los insectos, sobre todo el picudo del algodonero y la lagarta rosada, son de gran incidencia y afectan mucho la producción de algodón, y si no se hace ningún control, te pueden utilizar directamente el copo de algodón, ¿no es cierto?, para su industrialización. Bueno, y acá tenemos cómo es el porcentaje de pérdidas causadas por plagas e enfermedades según los continentes, ¿no es cierto? En Europa es un 25%, en Oceanía un 28% de pérdidas, América del Norte y Australia casi un 30%, América del Sur 33%, África 42%, Asia un 43% de la producción, ¿cierto?, pueden ser perdidas.
Ahora yo le hago una pregunta mientras tomo un poco de agua, de por qué estos porcentajes, digamos, tan disímiles entre Europa, por ejemplo, 25%, y África, un 42, 43%, casi un 20% más de pérdida de estos porcentajes en estos países, en estos continentes, digamos. ¿Cuál sería la diferencia? A ver si alguno me puede decir, a ver cuál sería. Por la temperatura, profe. El rango de temperatura en América del Sur, en o en nuestro continente, no es lo mismo que en Europa en general. ¿Puede ser por eso? Y fíjate que acá entre, a ver, América del Norte y Europa, teóricamente no hay mucha diferencia en temperatura y, bueno, tampoco hay mucha diferencia en cuanto a las pérdidas. Pero no, yo estimo que no. A ver, alguna otra. Porque no se trata, No escuché, a ver, decir de nuevo. Porque escuché, pero muy fuerte. No. A ver, puede ser por tecnologías aplicadas a cada cultivo. Yo creo que por ese lado está. Fíjense que los países de menor desarrollo, como son los África o los continentes con menor desarrollo, África y Asia, son los que tienen mayor porcentaje de pérdida. Por lo tanto, esto está, sí, me parece un poco más relacionado a la disponibilidad de tecnología y el acceso a la tecnología, porque la tecnología puede estar disponible, pero a veces el acceso por factores económicos, factores, digamos, de falta de llegada o de falta de capacitación del sector productivo, produce estas severas pérdidas, ¿no es cierto?, que estamos observando acá, de casi el 50% de la producción, ¿no es cierto?, de lo que sea. Yo creo que por ese lado está así. Profe, pero yo creo que Asia está a años luz en tecnología, tal vez no en este sector, pero creo que en tecnología en sí. En eso es lo que yo le llamo tecnología, por ejemplo. O sea, en este sector se me hace muy difícil de que no estén tipo en un nivel bueno de tecnología. Yo creo que va más por el tema climático. ¿Vos decís por China estás hablando alguno de esos? Sí, China, Japón, todo ese sector. Sí, pero Asia no es solo China, Japón, ¿eh? Tenés otros países que son muy pobres, que balancean, digamos, toda la buena tecnología que puedan tener los chinos o los japoneses. Claro, porque por ahí solo esos dos son fuertes y el resto hay 15 o 20 que son de mala y baja el porcentaje. Sí, yo pienso que es por ese lado. Sí. Puede tener buenos celulares, todo ese tipo de cosas, pero capaz, si vos visitas las plantaciones en Japón, Japón es un caso interesante. No tiene mucha superficie para cultivo, o sea, cultivan en la montaña, casi básicamente, o en tierras, digamos, que no, te voy a decir cómo produce esta gente. Y la calidad de la producción no es buena, no es buena. Ahora, hay una política de Estado que subsidian al sector rural para que el sector rural se mantenga en las zonas rurales y no vaya a las ciudades a incrementar, digamos, los gastos de servicios en la ciudad, que sería infraestructura, ¿no es cierto? O sea, es una política ya. No son muy productivos, pero los mantienen en ese lugar para que no incrementen, digamos, las poblaciones del sector urbano, ¿no? O sea que... Permiso, iría más por una cuestión de control, de tratamiento, de conocimiento de la aplicación de las medidas para combatir esto que estamos hablando de los insectos. La temperatura, estaba viendo que Oceanía, por ejemplo, puede tener una temperatura más acercada a lo que es acá, Sí, Sudamérica, digamos. Entonces no va por la temperatura, que puede ser pero es una cuestión del tratamiento. Fíjate que somos los continentes más subdesarrollados, los que están con unos porcentajes de pérdidas más altos. Sí, así es. Sí, yo creo que es por eso, sí. Bueno, buena discusión.
Bueno, para finalizar la clase de hoy, que es la primera, y para no serla tan larga y tan más amena, te voy a pasar una serie de todo lo que vamos a ver, digamos, a lo largo del curso, como distintos factores que producen daño en las plantas. Esto recuerden ya desde la primera clase, que generalmente el daño que producen los animales básicamente es por su aparato bucal, ¿no es cierto? Si uno conoce el aparato bucal y observa la sintomatología de una planta, enseguida puede estar más o menos atribuyendo a cuál puede ser el insecto o el animal, digamos, vamos a llamarlo así, que puede causar el daño, ¿no es cierto? De acuerdo al daño que, al aparato bucal que tenga este animal, es el daño que puede causar. Y eso es lo que quiero que queden claros, digamos, desde el primer momento. Conociendo el aparato bucal, uno puede conocer cuál es el daño que produce y por lo tanto reconocer sin que esté presente el animal, digamos, para determinar cuál puede ser la causa. Bueno, este es un caracol, ¿no es cierto? Caracol gigante africano, que es cuarentenario para la República Argentina. Lamentablemente está presente en Misiones, ya se lo encontró años atrás en la zona del río Iguazú, ¿no es cierto? En la desembocadura de un arroyo sobre el río Iguazú. Y básicamente ahí ya fue avanzando hacia toda la provincia, a pesar de que es cuarentenario. Este es un folleto de SENASA, ¿no es cierto?, que se repartía para ver cómo es la característica de este caracol, que es, come todo lo que sea vegetal, no tiene. Y fue introducido, como les decía hoy, por el hombre, por pescadores básicamente, se cree brasileros, que vinieron a pescar a la desembocadura de ese arroyo y trajeron como carnada. Es un caracol, digamos, que tiene unas enzimas que son también, producen tanto daños en la planta al alimentarse como por esa enzima, y también es perjudicial para el ser humano. Por lo tanto, si ustedes encuentran este tipo de caracol así, con este rayado característico de marrón oscuro con un marrón amarillento más claro, eso es para denunciar a SENASA, porque teóricamente ha estado invadiendo. Ya se lo encontró en la zona de Montecarlo, en la zona de Puerto Rico, como efecto de esto. Ahí está atacando una planta de banano, ¿no es cierto?, en este caso, y como les decía, produce daño no solamente por la rádula, que es su aparato bucal, que es como si fuera un aparato bucal masticador, digamos, pero en este caso de caracoles se llama rádula, y por las enzimas que producen, ¿no es cierto?, que hacen también un doble daño a la plaga. Bueno, esto después vamos a ver con más detalle cómo se hace todo. Acá tenemos daños por artrópodos, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos en esta foto del centro abajo, fíjense acá, esto indica, aunque no esté presente acá la larva de este lepidóptero, ¿no es cierto?, que es un daño causado por un aparato bucal masticador. Entonces ya se puede determinar, digamos. Tenemos ataques de cochinillas harinosas. Estas cochinillas harinosas tienen aparato bucal picador suctor, por lo tanto succionan sangre, succionan savia e inyectan toxinas en la planta. Y también vamos a ver que son transmisores de virus o también en algunos casos de fitoplancton. Son de ciclo, generalmente no tienen alas, sobre todo las hembras, no tienen alas, por lo tanto su movilidad está relacionada a la presencia de estas hormigas. Esta es una de las preguntas más frecuentes que hay de la gente, digamos, en común,
cuando te traen de que las hormigas son las que le han causado el secado de la planta, ¿no? Ellos observan la presencia de las hormigas. Estas hormigas lo que hacen es alimentarse de la sustancia azucarada que segregan las cochinillas. Se alimentan de esa sustancia azucarada y a su vez son las que las transportan, digamos, a otros sectores de la planta porque necesitan de tejido tierno, digamos, para alimentarse por ese aparato bucal picador suctor. Entonces las hormigas las transportan hacia sus otros lugares de la planta donde pueden seguir alimentándose de las cochinillas. O sea que hay una especie de simbiosis entre las cochinillas y las hormigas. Y bueno, la gente pregunta que la hormiga es la que le produjo, pero si uno observa bien, va a ver la presencia de estas cochinillas, que hay de distintos tamaños, ¿no es cierto? Esto ya sería una casi adulto, y acá fíjense, estados ninfales de menor tamaño. Presencia de escarabajos, ¿no? O sea, estos son los cascarudos, escarabajos, que tienen las alas, primer par de alas elitro, o sea que son alas duras, material duro, consistente. Estos son orugas del lepidóptero que hacen el daño de minador. Se meten los huevos por debajo de la cutícula, al eclosionar el huevo empieza a hacer estas galerías por debajo de la cutícula y tienen el nombre de minadores, ¿no es cierto? Acá hay un ataque también intenso de cochinillas sobre brotes nuevos, estas cochinillas algodonosas, que va seguramente a producir el secado de la planta por alimentarse de la savia y generalmente de estos brotes nuevos producen el secado. Pulgones son vectores de virus. Vamos a ver que muchos ejemplos de problemas de virus son vectorizados por estos pulgones, también con aparato bucal picador suctor de ciclo incompleto. El tema de los ciclos es un tema que a mí me gusta que ustedes conozcan, porque eso está indicando los distintos estadios que va a tener el insecto, ¿no es cierto? En este caso es un ciclo incompleto, quiere decir que son tres estados. El huevo, ¿no es cierto?, que coloca el adulto, la hembra adulta. El estado ninfal, que ya sería un estado que es similar al adulto, pero con distinto tamaño, ¿no es cierto?, con tamaño más diminuto. Bueno, el caso de los pulgones, y posteriormente el estado adulto. O sea que tenemos tres incompletos: huevo, ninfa y adulto. Acá tenemos caso de taladros, ¿no? Taladros en madera. El caso de los coleópteros son básicamente taladros que producen estas galerías en el duramen, digamos, un ataque de chicharras muy fuerte, ¿no es cierto?, una zona de pasto. Las langostas básicamente son algunos el año pasado, por ejemplo, hubo condiciones favorables para el ataque de algunas ortópteros, ¿no es cierto?, en una zona de Misiones, en yerbales de Misiones, y hubo una alerta, pero se diferenció que no eran langostas, sino que eran tucuras, y la diferencia es muy cortita, digamos, entre lo que es langosta y tucuras. Las langostas se dispersan más, básicamente, y las tucuras son de hábito más gregario, ¿no es cierto?, por lo tanto no tienen gran capacidad de dispersión. Pero este es un ataque intenso de langosta, ¿no es cierto? Esto es, que estamos viendo acá a la izquierda, abajo, es una foto que tiene como si fuera un aspecto ceniciento. Bueno, el causante de eso es este que está a la derecha de esta foto, ¿no es cierto?, es un ácaro. Un ácaro es una arañuela.
Las arañuelas se diferencian de los insectos, porque los insectos tienen 3 pares de patas y alas, generalmente alas, ¿no es cierto?, que le permiten desplazarse. En cambio, las arañas tienen 4 pares de patas y no tienen alas, ¿no es cierto?, y tienen un aparato bucal raspador suctor que también raspa, digamos, la cutícula de las plantas y succiona la savia. Muy parecido a lo que estábamos viendo con el caso de las cochinillas y de los pulgones. También de ciclo incompleto, tiene estados de huevo, ninfa y adulto. Y también, al igual que los que tienen aparato picador suctor, también son transmisores de algunos virus, ¿sí? Por lo tanto, son de tener en cuenta. Uno de los ejemplos que tenemos de ácaro, para que ustedes vayan, aquellos que trabajan, que están en la zona rural o que tienen alguna planta de mamón en la casa, es el ataque a las hojas tiernas de mamón, ¿no es cierto?, que producen esa coloración amarillenta en las hojas nuevas de mamón, está causada por ácaro. Uno de los problemas que tienen estos ácaros es que generalmente no son visibles al ojo humano. Por lo tanto, se necesita una lupa de 10 por para poder observarlo, ¿no? Y acá tenemos una de las plagas que es más importante para la soja en la Argentina, que es la isoca, ¿no es cierto?, de la alfalfa. Fíjense que tiene un aparato bucal picador, masticador, que produce este daño, ¿no es cierto?, en la hoja. Es una de las plagas más importantes que tiene la soja en nuestro país, ¿no? La isoca de la alfalfa. Es un lepidóptero, y los lepidópteros, al igual que los coleópteros, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá en la foto de arriba, son de ciclo completo, o sea, tienen huevo, un estado larval, que generalmente es el que produce daño, ¿no es cierto?, para alimentarse. Después tienen un estado de quietud, que se llama estado pupal, y posteriormente de ahí surge el adulto, digamos, que cierra nuevamente el ciclo. En la foto acá de la derecha vemos básicamente orugas que son de este tipo de taladro, ¿no es cierto?, que se alimentan en la madera porque no tienen patas para movilizarse. Una vez que están dentro de la madera, se van desplazando solamente por alimentándose del aparato bucal y avanzando, ¿no? También hay algunos insectos que se alimentan de otros insectos, ¿no es cierto? En este caso es lo que se conoce como control biológico. Colocan, en este caso, el huevo sobre la larva de esta oruga y al nacer la larva produce se alimenta, digamos, de esta larva que es nociva y es lo que se conoce como control biológico. El uso de algún organismo vivo para controlar otro organismo vivo. Tenemos dos tipos de controles biológicos. Uno que son el parasitismo y el otro que son el predatorismo. El parasitismo no necesariamente produce la muerte del organismo al que está parasitando. En cambio, los predatores sí producen la muerte del organismo, ¿no? Son más eficientes, más específicos. Esto es un cultivo de stevia, una soca de tercer año. Soca se llama porque la stevia, no sé si ustedes conocerán, se la corta y vuelve a rebrotar, ¿no es cierto? Esta sería el tercer año de rebrote a partir de la planta madre, ¿no es cierto? Y se forma en la parte apical esta isoca que produce la muerte apical, ¿no es cierto? Es un lepidóptero, una varuleta, que por los colores oscuros es de hábito nocturno, ¿no es cierto? Las varuletas de colores oscuros son de hábito nocturno, mientras que las de colores más claros o vistosos son de hábito diurno. Bueno, nuevamente
cascarudos también se atacan al cultivo este de stevia. Acuérdense que son de primer par de alas elitro, duros, y aparato bucal masticador y de ciclo completo. En este caso son ácaros, también atacando al cultivo de stevia. Fíjense cómo observada en microscopio, como observadas en microscopio electrónico se ve ese aspecto ceniciento de la hoja. Las hojas aparecen como deformadas, como arrugadas, y es un daño típico causado por ácaros. Vuelvo a repetir, no se pueden observar generalmente a simple vista, por lo tanto debe ser observada con una lupa de por lo menos 10 por para hacerlos visibles, ¿no es cierto? Y con eso se puede contar la cantidad de individuos y ver si es necesario realizar algún tratamiento. También en el transcurso del curso vamos a ver el uso de trampas, que es una de lo que vamos a hacer en los prácticos para la captura de distintos insectos. En este caso estamos viendo una trampa que tiene el atractivo del color y también una feromona. Estas feromonas son específicas para la captura de individuos. Cochinilla harinosa de la vid, que es una de las cochinillas que afecta a la vid y también puede ser transmisoras de algunos fitoplasmas que vamos a ver después. Y como les decía, si bien la hembra es inmóvil, el macho es alado. Entonces en este caso es una hembra, o sea, una feromona de atractiva sexual para los machos, para que en lugar de encontrar a las hembras, que caigan en la trampa y de esa manera monitorear la presencia de machos que son los únicos alados y que vuelan. Esto sería una técnica de confusión sexual, sería la forma en que es como una especie de nube de algún producto insecticida que hace que se dispersen, sería como un insecticida, digamos, que se va dispersando con el medio ambiente, con las condiciones ambientales, y hace que las plagas no lleguen a atacar a los hospederos. Acá el uso, en este caso, es para detectar la presencia de pulgones. Los pulgones son transmisores de virus, como les había dicho, por su aparato picador suctor. En este caso es un área que está afectada por el virus de Yarca, que afecta a todos los frutales de carozo, en la zona de Depósito de San Juan, ¿no es cierto? Y se lo monitorea a través de estas trampas amarillas, o tipo muerique, digamos. Las trampas se van colocando de acuerdo a la altura del cultivo que se quiere monitorear. En el caso anterior, estaban en una altura de 1,50, en este caso, como es un cultivo más rastrero, como tipo stevia o tipo alfalfa, solamente se colocan a 50 centímetros del suelo, ¿no es cierto? Es una de las trampas que podemos utilizar para nuestro monitoreo en los prácticos. Se conocen con el nombre de trampas Moerique, y consisten. También se puede monitorear, por ejemplo, el sílido de la yerba mate. Se lo coloca con un agua con detergente, de manera que los insectos que caen no puedan volver a salir, ¿no es cierto? Y generalmente se les hace unos orificios, de manera que si llueve de más, por a través de esos orificios, se decante el agua y no se desborde, ¿no? En lugar del detergente también se puede utilizar que se utiliza para enfriar el motor de los autos, ¿no es cierto?, que también funciona bien. Sistema para la liberación de parasitoides, o sea, enemigos naturales, sobre todo en este caso de la vid. Se los coloca a nivel de pupa en la base, digamos, del tallo, con este un tubo, digamos, de papel engomado, donde están las pupas de los
enemigos naturales de las plagas, de lo que se quiere liberar, de manera que cuando emergen los adultos de las pupas salgan desde digamos, ya estén en la plantación, digamos, para encontrar. Acá están las pupas que se colocan para el control, digamos. Esta es la observación de las trampas generalmente vienen cuadriculadas, ¿sí? Y entonces de acuerdo al número de organismos que caen o de insectos que caen, se puede contar por trampa o en el caso por ejemplo de la derecha, con una gran cantidad de capturas, se puede contar la cantidad que cae en el cuadradito y multiplicar por el número de cuadrados para tener una estimación del número de trampas, de insectos caídos en esta trampa, ¿no? Si no hay que contar todo. Acá estamos viendo nuevamente una cochinilla harinosa atacando a un cultivo de vid, con nuevamente las hormigas que se alimentan de la sustancia azucarada que segregan, y también sirven para movilidad, llevar a nuevas ninfas hacia otros sectores más juveniles de la planta. Ácaros, como les contaba, 4 pares de patas, son de tamaño diminuto, generalmente no visibles al ojo humano, se necesita nuevamente un ojo de 10, una lupa de 10 por. Las arañuelas rojas son las de mayor tamaño y así pueden observarse a nivel de visual, digamos. Ahí están los daños que producen, son de ciclo incompleto, o sea que, y también generalmente no requieren del macho son partenogenéticas, o sea, producen más hembras o machos a partir de la madre sin fecundar. Producen altas poblaciones y generalmente como pasan desapercibidos a los humanos, son difíciles de controlar. Cochinillas arenosas, tenemos arenosas, digamos, y que producen este tipo de algodón, por de ahí viene su nombre. O las cochinillas de tipo escamosa, que son cochinillas secas, que también son inmóviles, a partir del segundo estado ninfal, van perdiendo la capacidad de movilizarse, pierden las patas. Este es uno de los problemas que podemos sufrir nosotros humanos como evolutivos si pasamos todo el día sentados enfrente de la computadora, vamos a perder la capacidad de movilizarnos, ¿no? Esta cochinilla roja de San José, es la que saca el color carmesí para los lápices labiales, digamos, que se utilizan, provienen del color típico de estas cochinillas. Otros organismos que atacan también, en este caso a la vid, nemátodes. Los nemátodes fitófagos, o sea que se alimentan de plantas, tienen este estilete, ¿no es cierto? Este estilete es el que produce la entrada y salida y produce el daño en la planta para alimentarse. También lepidópteros, la polilla del racimo, bueno, ácaros, como vimos, también atacan. Grafolita molesta, en duraznero, aparato bucal masticador, se alimentan de las hojas y básicamente produce una disminución de la capacidad fotosintética y por lo tanto una disminución en la producción. Otra polilla que es cuarentenaria, enfermedades cuarentenarias o plagas cuarentenarias, quiere decir aquellas que están presentes en un lugar de producción y no presentes en el destino donde va a ir esa fruta o ese producto. Entonces, para aquel lugar donde no está presente esa plaga, es una plaga cuarentenaria. Argentina tiene la presencia de esta polilla de la uva en la zona de Mendoza y no está presente en otras zonas productoras de uva, ¿no es cierto? Por lo tanto, es cuarentenaria para la Argentina. Aparentemente vino de Chile, no se sabe cómo cruzó la cordillera. Se supone de que, como siempre, el hombre ha sido el introductor de este problema. De ciclo completo, ¿no es cierto? Huevo, larva, pupa y adulto, eso lo vamos a ver después con mayor detalle. Y estos son los daños que produce
en el vino, ¿no es cierto? Produce la fermentación de las bayas de uva y por lo tanto pierde la capacidad para venderse como fruta fresca o incluso para producción de vino, ¿no es cierto? Acá tenemos los daños que produce y una vez que empieza a fermentarse ya empiezan a introducirse otros organismos, ya sea hongos oportunistas u otras plagas como la drosófila, ¿no es cierto?, que es la mosca de la uva, que también produce ese tipo de daño, ¿no? Acá tenemos el estado pupal, digamos, de la polilla de la vid. Las homópteros, insectos vectores que tienen aparato bucal picador suctor. Tenemos los cílidos, el cílido de la yerba mate, tenemos los pulgones, tenemos las chicharritas. Todos son propagadores generalmente de problemas, ¿no es cierto? De problemas de virósicos o en este caso como un fitoplasma, también en el caso de la vid, que produce este tipo de quemado, digamos, a nivel de las hojas y no en la parte de las nervaduras, ¿no? Otra plaga cuarentenaria es la drosófila. Esto ataca arándanos, frutillas, y también está presente en toda una zona de Tucumán, en la zona de Entre Ríos, ya se lo ha detectado. Es la drosófila, que es la que se ha utilizado para los estudios de genética, que ustedes van a ver seguramente cuando den genética, todas las combinaciones de colores de ojos a través de los estudios que se hicieron en drosófila, ¿no? Para ver cómo es la transmisión genética. Otros cílidos que son problemáticos son las diaforinas, que atacan a los brotes de hierba, a los brotes de cítricos, digamos, y transmiten además el HLV, que sería el Guanglong-Bean, que es una enfermedad de una bacteria que está en el interior de la planta, y es transmitida por estas diaforinas, ¿no? Que también se alimentan de los mirtos, famosos mirtos. Otros coleópteros con la característica tipo gorgojo, porque tienen el rostro salido, y el primer par de alas, elitro, digamos, duro. Cochinillas del tronco, que producen el secado de la planta, básicamente. Bueno, las distintas actividades productivas de alguna u otra manera son afectadas, digamos, por distintas plagas, ¿no? Ya sean cultivos vegetales como también en algunos de estos cultivos de granja. El control biológico, en este caso de carabajo, de las mosquitas de San Antonio, que se alimentan de cochinillas algodonosas, hongos que se alimentan de estadios ninfales de cochinillas, en ese caso escamosa. Y acá tenemos el organismo que es parasitoide, que es una tamarixia en este caso, ¿no? Otro control biológico de minadores. Acá tenemos como esta microavispa, o microhimenóptero sería el nombre técnico, está ovisponiendo sobre las larvas del minador, y de esa manera produce la predación sobre esto. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que se encuentra en la naturaleza, en forma natural, ¿no es cierto? Parasitando a cochinillas algodonosas. Fíjense la gran cantidad que hay. Acá lo que se puede rescatar son las neurópteras, que son masticadores por excelencia, carnívoros, digamos, se alimentan de otros organismos, y las vaquitas también de distintos tipos, los coleópteros, que son los que generalmente más conocidos como controladores biológicos. Pero fíjense, hay un montón de microhimenópteros que se caracterizan por tener digamos, el abdomen, la insección del abdomen reducido, así el pedicelado, y por lo tanto están en naturaleza y generalmente se alimentan de estos organismos, ¿no? Acá tenemos también Tamarixia radiata para diaforina,
otras cochinillas, otra coleóptera, ¿no es cierto? La Rhodolia cardinal, que se alimenta de Neisseria punctata. Tenemos los neurópteros, los coleópteros y otro tipo de coleópteros que se alimentan acá de pulgones, de cochinillas, de moscas blancas, o también incluso de la que transmite el HLV, ¿no? La diaforina. Tisanópteros son los trips, hay varios tipos de trips, se caracterizan por tener las alas con flecos y son, además de tener aparato bucal raspador suctor, también son transmisores de virus, ¿no es cierto? La peste negra del tabaco, del tomate, del pimiento, de la lechuga, es transmitida, digamos, por estos trips, que básicamente acá, bueno, se pueden observar las alas con flecos, ¿no es cierto? Básicamente. Diferencias entre la hembra y el macho. La hembra generalmente tiene el ovipositor por el que deposita los huevos. Franquiniella australis, hay varias especies de Franquiniella occidentalis. Pero también hay trips que son predadores, como es este caso de trips negro, Lectotrips mali, que se ha detectado en hoja de cerezo, y también está presente en árboles de ficus de la zona ornamental acá del Dorado, de Misiones. Si uno abre, cuando se pliegan las hojas de los árboles de ficus, va a encontrar en su interior tanto el trips que es perjudicial como este trips negro que es el predator de ese perjudicial. Otros tipos de trips y trips predatores, digamos, de distintos tipos. Otra plaga importante son las moscas de la fruta, son dípteros de ciclo completo, o sea, huevo, larva, pupa y adulto. Atacan a distintos frutales, manzana, caqui, guayabo es muy importante, feijoa. Colocan los huevos bajo la cáscara, digamos, de las frutas, y ahí se desarrolla la larva que se alimenta del endocarpio, y luego la fruta cae y empupa en el suelo, de donde sale el adulto posteriormente. Hay un montón de hospederos de mosca de la fruta, y hospederos en forma natural, ¿no es cierto? Socara, guayabo, chalchal, murto, inca, espina bañado. Y también hay parasitoides, estos se han encontrado en la zona de Entre Ríos de forma natural, que también son microhimenópteros, tienen el abdomen pedicelado, que se alimentan de la larva. Otra plaga, babosita del peral. Nuevamente pulgones, un ataque intenso, en este caso pulgón verde, muy fuerte. Cómo se monitorea los pulgones para encontrarlos. Grafolita molesta, que ataca a manzanas y perales y duranos y ciruelas. También, al igual que la mosca de la fruta, coloca las larvas en la fruta, coloca los huevos en la fruta, y luego la larva, al eclosionar, comienza a alimentarse. Esto habíamos visto ya los daños que causa en hoja. Hay controladores biológicos que realizan un buen control, en este caso la producción de cerezas, ¿no es cierto?, en el sur. Y bueno, este es un cuadro de cuando aparecen en un cultivo, ¿no es cierto?, cuando aparecen los distintos estadios, ¿no es cierto?, para plaga, cuando serían los periodos de daño potencial para el cultivo. Y esto es lo que se entrega, digamos, a los sectores productivos para que esté al tanto de, en ese momento, observar o monitorear la presencia de esas plagas, ¿no? Esto sería un muy buen servicio de extensión que tendría que estar disponible, digamos, para el sector productivo en cada uno de los cultivos, y que posiblemente sea un trabajo
para ustedes en el día de mañana. Bueno, y eso sería todo entonces lo que tengo para el día de hoy. Por ser la primera clase, me parece que ya es suficiente. Y bueno, nos veríamos el jueves entonces para la continuidad de esta primera parte, digamos, de la clase.